en este caso, en este caso, vamos a hablar de dos testimonios. El primero es cómo les decía de la iglesia donde se convirtieron mis papás, hace ya casi 50 años ya. Y los primeros meses mi papá pues, estaba muy emocionado, le gustaba mucho ir a las reuniones, no faltábamos a ninguna reunión, nosotros estábamos chicos, yo tendría unos 8 años, mi hermano Pedro, es el que va delante de mí, 3 años más grande, y todo le gustaba a mi papá, pero en el momento de la adoración, cuando en esa iglesia se hablaba mucho en lenguas y había mucha profecía, ya les platiqué que esa iglesia se formó de unas familias que salieron de una iglesia metodista y una presbiteriana, y que sobre ellos cayó ese bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Y entonces mi papá le llamaba la atención el asunto de las lenguas, pero no tenía dudas, tenía incertidumbres, y eh, él decía, él pensaba, él lo daba como testimonio después, él decía, yo voy a creer en eso de las lenguas hasta que uno de mis hijos hable en lenguas, no creo que mis hijos me vayan a engañar, no creo que ellos vayan a decirme mentiras, ¿no? Ese era lo que él pensaba. Y un día en una reunión normal, estábamos en la alabanza, en la adoración, y la adoración fluyó de tal manera que el bautismo del Espíritu Santo descendió sobre él, sobre mi papá. Él fue el primero que empezó a hablar en lenguas, ¿no? Y hay una anécdota ahí media jocosa, porque nosotros estábamos junto a él cuando él empezó a hablar en lenguas y nos codeábamos, mi hermano y yo, y decíamos, mira, mi papá ya también está haciendo loco, ¿verdad? Pero así fue como él eh, recibió ese bautismo del Espíritu Santo en una reunión general de la iglesia, y fue una bendición. Ahora, muchos años después, algunos años después, yo tendría unos 17 años, 9 años después, teníamos una reunión de jóvenes, éramos de la iglesia unos 15 jóvenes, este, teníamos reuniones toda la semana, una vez a la semana, pero en esa reunión fue una reunión especial, invitamos a los jóvenes precisamente de esta iglesia que se llama La Pequeña Manada. Esta iglesia donde empezamos nosotros estaba muy cerca de la Basílica de Guadalupe, a unas 2, 3 cuadras de la Basílica de Guadalupe, era una casa donde nos reuníamos. Y entonces vinieron los jóvenes y la intención de ellos era precisamente orar por nosotros para que recibiéramos el bautismo en el Espíritu Santo. Y jóvenes, como todos los jóvenes cristianos, ¿no? Con nuestras luchas, nuestras virtudes, también nuestros defectos, porque éramos medios tremendos también. Sin embargo, teníamos una convicción, un deseo realmente de recibir ese bautismo. Y estuvimos un tiempo adorando. Esa reunión duró fácilmente unas 4 horas. Estábamos adorando y adorando, ¿eh? Y deseábamos, anhelábamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y uno de los jóvenes que ven de la iglesia de La Pequeña Manada tuvo una revelación y nos la compartió, ¿no? Nos dijo, el Señor me está mostrando que todos los que están aquí van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pues eso a nuestro corazón, y efectivamente, de los 15 que estábamos ahí, los 15 ese día recibimos el bautismo del Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Y como comentario, de esos 15, jóvenes que estábamos ahí, eh, somos unos, ¿qué serán? 5, 6, 7 están sirviendo al Señor. 5 son pastores y los demás también sirven de tiempo completo. Entonces, esa fue mi experiencia personal al momento de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, en la próxima reunión, yo les voy a hacer llegar dentro del material las objeciones que hay
para muchas personas para no recibir el bautismo en el Espíritu Santo. La principal es una enseñanza, una doctrina que se llama de la cesación. ¿Qué significa esto? Significa que para algunos hermanos, algunas iglesias, las lenguas cesaron cuando murió el último de los apóstoles. No solamente las lenguas, también los dones y los ministerios, aunque esa doctrina pues no fundamenta una razón objetiva por el cual, porque de los 5 ministerios que menciona en Efesios capítulo 11, 4:11, que nos dice que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿por qué cesarían solamente una parte de ellos y otra no? Hoy se reconocen en la mayoría de las iglesias el ministerio de pastor, el ministerio de evangelista y de maestro. Esos son los que se reconocen generalmente. Pero muchas iglesias tienen problemas para reconocer el ministerio apostólico y el ministerio profético. Pero bueno, eso va a ser el tema para la próxima semana. Esto es como una introducción. Ahora, hay algunas otras objeciones a las cuales vamos a referirnos durante el transcurso de la semana. Entonces, les he platicado mi experiencia, la experiencia de mi papá, de cómo recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ahorita vamos a iniciar con las preguntas. Si usted tiene una pregunta, una duda, una inquietud, va a ser el momento. Simplemente active su micrófono y escucharemos su pregunta o su comentario. Adelante, hermanos. Está abierta la participación. Hermano Marcos, Sí, adelante. por ejemplo, en el don de las lenguas, si uno recibe el don de las lenguas, pues que uno hable en lenguas, ¿qué posibilidad hay o algún sustento bíblico que diga que pues también uno mismo tenga lo que es la interpretación de las lenguas? O sea, no ve que dice que tiene que haber un intérprete. Entonces, si uno mismo habla lenguas, pero también uno mismo puede interpretarlas, o tiene que haber otra persona que las interprete. Ok. Bueno, en esa pregunta, hermana, hay dos aspectos. Primero, cuando la palabra de Dios habla acerca de eso, se está refiriendo a que hay un mensaje a la iglesia en lenguas, ¿verdad? Un mensaje que viene de parte de Dios para la iglesia en lenguas. No tendría caso un mensaje en lenguas a la iglesia si no hay una interpretación, porque lo entendería, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, son lenguas que me permiten comunicarme directamente. Mi espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Esto es para mi edificación, dice la palabra del Señor, una edificación personal. Cuando Dios utiliza a una persona para un mensaje en lenguas, pues debe de haber una interpretación, ya sea de la misma persona que está dando el mensaje en lenguas o de otra persona que se encuentre en la reunión y que haya un orden. Por eso dice que debe de haber un orden. Los profetas deben levantarse uno por uno. Si alguien tiene un mensaje en lenguas, debe de ser en orden para que haya un orden dentro de la iglesia. Dice, si no hay un intérprete, pues entonces debe de callar para la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿no? Ahora, Pablo dice muy específicamente, dice, que anhelemos hablar en lenguas, pero también que pidamos poder interpretarlas. Esta interpretación, al igual que las lenguas y que el mensaje, un mensaje profético en lenguas, no viene por una decisión personal, sino es un momento especial en que el Espíritu Santo nos permite entender las lenguas. Le comento mi experiencia personal. A veces cuando la gente está hablando en lenguas, en momentos entiendo lo que están hablando, aunque sé que están hablando en lenguas, pero yo comprendo que están adorando al Señor. Cuando Dios a veces me usa para dar un mensaje en lenguas,
primero fluyen las lenguas y después viene la interpretación. También me ha tocado en que otra persona da el mensaje en lenguas y el Señor me permite a mí también interpretarlo. Entonces, es algo que debemos de anhelar, ¿no? No quedarnos solamente en el asunto de hablar en lenguas, sino dice, el que hable en lenguas, pida en la oración también poder interpretarlas. Entonces, debe ser un paso más adelante. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, hermano, queda claro. Ok. Sí, hermano. Bueno, Sí, sí. Bueno. hermanos, Dios les bendiga. Sí, bueno, Dios les bendiga a Sí, todos. hermano, le ¿Sí me escuchamos. escuchan? Sí. Ok. Bien, hermanito, Sí, hermano. solamente mi comentario es sobre esto. Estábamos hablando del bautismo del Espíritu Santo y que el hablar en lenguas es una manifestación física, digamos, del bautismo del Espíritu Santo. Eso es, o qué diferencia hay entre el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas en ese momento, y el don de lenguas del que habla eh, como dones del Espíritu Santo que habla Pablo en Corintios. ¿Qué diferencia hay o es lo mismo? Ok, hermano. Mire, en Primera de Corintios, capítulo 12, habla de empieza diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, aunque el texto en griego dice, no dice dones, dice de lo espiritual, dando a entender que no quiere que ignoremos acerca de lo espiritual en la iglesia. En ese capítulo habla de tres esferas en que se manifiesta la Trinidad en la iglesia. Que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el Señor es el Señor Jesucristo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dando a entender que esos dones, esos carismas del Espíritu Santo los da el Espíritu Santo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces ahí está la Trinidad fungiendo dentro de la iglesia en el área espiritual. Ahora, específicamente en la pregunta, ahí se desglosa un don que a veces se confunde con la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. La manifestación física del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. En la sesión pasada alguien comentaba que a veces una persona siempre son el mismo tipo de lenguas que habla. Cada que habla en lenguas es el mismo tipo de lenguas que habla. Esa es la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el don al que se hace referencia en 1 Corintios capítulo 12 se llama diversos géneros de lenguas. Entonces habla de un don donde la persona habla diversos tipos de lenguas. Incluso cuando se le escucha hablar, no habla lo mismo, sino habla en diferentes, incluso se le nota que son diferentes lenguajes lo que esa persona está hablando. Entonces, no es lo mismo, es un don espiritual en diversos géneros de lenguas. Y también allí mismo hay un don que se llama el don de interpretación de lenguas. Entonces, estos fungen en forma conjunta, pero también el de interpretación de lenguas eh, funge para también edificación de la iglesia cuando una persona habla en lenguas, ¿verdad? También hay uno muy importante, por eso todo debe de ir coordinado, ¿eh? No separado, sino que dice que aunque somos un cuerpo, no todos tenemos la misma función, sino que hay diversas funciones dentro de la iglesia. Cada quien debe tomar su función para hacer una edificación de la iglesia. Hay un don que se llama también discernimiento de espíritus, porque una cosa interesante que les voy a comentar, hay lenguas angelicales, hay lenguas espirituales que Dios nos da para comunicarnos con Él, pero también hay lenguas demoníacas. Y uno dirá, ¿cómo? Sí, hay manifestaciones demoníacas donde el demonio habla también en lenguas, pero esas lenguas son lenguas demoníacas.
Entonces, ¿cómo saber, cómo discernirlo? Debe de haber un don, el don en función que se llama discernimiento de espíritus, o sea, que entiende de qué espíritu proviene lo que se está haciendo, ¿no? Es el ejemplo, no solamente en las lenguas, sino en muchas otras cosas también. Ok, mi hermanito, no sé si quedó clara la pregunta, hermano Pablo. La respuesta, perdón. Sí, hermano, claro que sí, muy claro, incluso sí se abre el panorama y bueno, quiero aprovechar para hacer otro comentario. El, el otro día comentaba de manera muy general sobre tres pudiéramos decir, aspectos o tres cosas que hace el Espíritu Santo en la persona, que es el sello del Espíritu Santo, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces hay confusiones en que si la persona que es llena del Espíritu Santo necesariamente tiene que hablar en lenguas o al revés. Para ser lleno del Espíritu Santo, algunos dicen que es necesario que primero tiene que hablar en lenguas y que a partir de allí es el inicio y empieza la llenura del Espíritu Santo. Entonces, como que de pronto no se nota, no está bien claro dónde termina lo que es la llenura y dónde empieza lo que es el bautismo del Espíritu Santo. No sé si pudiera hacer un comentario sobre eso. Ok, hermano. Para responder esa pregunta, miren, Jesús les comentó a los discípulos lo siguiente. Dice, cuando hablaba del Espíritu Santo, dice, el Consolador, el Espíritu de verdad, el mundo no conoce porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque estará con vosotros, y hace un énfasis, y estará en vosotros, con y en, ¿no? Entonces, a veces es una confusión entre los hermanos porque se dice, bueno, entonces, si yo no he sido bautizado y no hablo en lenguas, entonces el Espíritu no me está usando, el Espíritu, o no estoy en el Espíritu. Estamos en el Espíritu, porque dice, el Espíritu va a estar con nosotros, ¿no? Ya está funcionando, ya no sé yo. El sello del Espíritu Santo, son las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios, ya no somos de otra persona, somos de Dios. Dios nos compró, nos selló, somos su propiedad. El Espíritu Santo ya opera en nosotros. Cuando alguien da un mensaje, cuando alguien entona un canto, cuando alguien da una palabra de aliento a los demás, el Espíritu lo está utilizando. Dice que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. En Gálatas dice que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces el Espíritu Santo ya está operando. Pero Jesús hace el énfasis, dice, estará con vosotros y estará en vosotros. Ese en vosotros da la esfera de estas dos experiencias, el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo. La manifestación física del bautismo ya dijimos que es el hablar en lenguas. ¿Cómo puedo saber si soy lleno del Espíritu Santo? Alguien preguntaría. ¿Qué manifestación da esa llenura del Espíritu Santo? Ahí mismo en Gálatas nos da la respuesta. Una persona que es llena del Espíritu Santo lleva fruto, el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto? Es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra esas cosas no hay ley. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo siempre se va a ver en su testimonio, va a haber un fruto de esa llenura. En la palabra de Dios menciona varios casos, ¿verdad? Por ejemplo, Esteban dice que cuando dio testimonio en el Sanedrín, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba con denuedo, hablaba con autoridad, con poder, incluso tuvo una visión
porque dice, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Eso fue la causa de que lo sacaran y lo arrastraran y lo lapidaran, ¿verdad? Pedro también dice que lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestaba esa llenura en Pedro? Bueno, Dios lo usaba, había cambiado ya su carácter, ya no era el mismo hombre de antes, ese hombre medio terco y medio impulsivo, ahora era un hombre diferente, ¿no? Entonces, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, se ve, se nota. Otro pasaje que nos habla de la llenura del Espíritu Santo es el siguiente, cuando nos dice la palabra que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, mas antes sed llenos del Espíritu Santo. Muchas veces dejamos hasta ahí porque estamos acostumbrados a ver la palabra de Dios solo en versículos y en capítulos, pero no nos acordamos que la Biblia no se escribió en capítulos y en versículos. Primero fueron añadidos los capítulos y muchos siglos después fueron añadidos los versículos como para referenciar y entender y comprender mejor las escrituras. Pero la idea no se termina ahí. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando y glorificando a Dios en vuestros corazones. O sea, es ese fruto, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que alaba a Dios, es una persona que lo que sale de su boca es de edificación, una persona que tiene integridad en su vida. Entonces, por eso debemos de buscar continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Y es una experiencia diferente. Una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, una persona podría ser llena del Espíritu Santo. Miren, yo noto lo siguiente, y he visto esto en varios casos. Hay personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo, pero no dejan fluir las lenguas, porque tienen, no sé, tienen prejuicios, tienen dificultades, no se dejan. Es un asunto de fe, es un asunto de declarar, de soltarnos las manos. Así como dice la Escritura, que Él iba a poner un cántico nuevo en nuestros labios. Mucha gente que adora no entona un cántico nuevo, no porque no pueda hacerlo, sino porque hay algo que lo impide, o sea, no se siente en esa libertad. Entonces, mucha gente, aunque ya ha tenido esa experiencia, no deja fluir las lenguas. Entonces, hay que buscar dejar fluir las lenguas. Ok, mi hermano, no sé si quedó clara la respuesta. Sí, hermano, sí, creo que sí. Ok, mi hermano. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario o pregunta? Yo sí tengo una Bueno, pregunta en el cuestionario, ajá. nada más que cargue. Bueno, me parece que es la pregunta 2 o la 3 donde menciona, me parece que un ejemplo del bautismo del Espíritu Santo. Y yo puse la respuesta de Felipe y los samaritanos, pero decía que eran las otras dos respuestas, entonces ya no supe bien ahí, porque lo mencionaba en el documento donde es de bautismo en el Espíritu Santo de teología y menciona ese ejemplo de Felipe y los samaritanos. Entonces dije, ah, ¿qué es eso? Pero decía que no. Ok. Esa pregunta, dentro de las tres opciones que hay para responderla, la única que está incorrecta es esa, la primera. Y explico por qué. Cuando en el manual habla de Felipe y los samaritanos, dice que Felipe era evangelista. Él fue y compartió en Samaria y la gente creía y era bautizada en agua. Esa fue la función de Felipe, que era evangelista. A eso fue, a que la gente conociera, creyera en Jesús y se bautizara. Porque el mandato es que al que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Cuando llegaron las noticias a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, de que también en Samaria estaban recibiendo
a Jesús, estaban siendo bautizados en agua, mandaron a Pedro y a Juan, a los apóstoles. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo los mandaron? Dice que ellos llegaron e imponían las manos sobre esos que ya habían creído, sobre aquellos que ya habían sido bautizados en agua, y recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el ejemplo en esa pregunta del bautismo es el caso de Cornelio. Cuando escucharon los que estaban en su casa, dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. También el caso de aquellos discípulos que se encontró Pablo en Efeso, que les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Dice que él, imponiéndole las manos, recibieron ese bautismo, hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, efectivamente hace referencia a Felipe y los samaritanos, pero se refiere más bien a lo que pasó después, una experiencia posterior con el apóstol, lo envía las manos sobre esos samaritanos que sí quedó claro. Ahora bien, hay una parte que acabas de comentar, de que a los que ya habían creído y fueron bautizados a través del agua, cuando llegó Pedro junto con el otro apóstol que impusieron las manos sobre ellos, pues recibían el Espíritu Santo. Pero hay un versículo, bueno, hay un pasaje que está, no sé si me escuchó, o... Sí, sí, Ok. sí. Está en 1 Timoteo 5, 22 al 24, que dice, no impongáis con ligera las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿A eso hace referencia o hace referencia a otra situación? A que no a cualquiera se le tiene que imponer las manos aunque creyere en el nombre de Jesús. Ahí habla de otra situación. Dice, no le impongas las manos a ninguno a la ligera. ¿Para qué se imponían las manos? Se imponían las manos para varias razones. Una de ellas, me refiero a nivel de autoridad, los apóstoles ponían las manos a los creyentes y recibían el bautismo. También se ponen las manos sobre los enfermos, pero es mandato al que creyere. Dice, pondréis las manos sobre los enfermos y estos ¿qué? Sanarán. Pablo hace una referencia a Timoteo, dice, no descuides el don de Dios que está en ti, el cual te fue dado mediante la imposición de las manos. Creo que se va a terminar la reunión, hermanos. Si se termina, quiero redondear esta idea. Entonces, a eso se refiere. No debemos de ponerle las manos a alguien como para ponerlo al frente o ponerle un encargo o darle alguna situación de autoridad en la iglesia a la ligera. Así como si, sí, no importa, que lo haga. Es algo muy delicado. Ok, mis hermanos, estamos a punto de terminar la reunión porque se nos agota el tiempo, solo son 40 minutos. Quiero agradecer su atención y estaremos en contacto. Les mandaré este nuevo material que son las objeciones que hay sobre el bautismo del Espíritu Santo y vamos a reflexionar sobre ello en la próxima reunión. Entonces, para que no se nos vaya a cortar, vamos a despedirnos, hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias por compartir estos momentos y esperamos que todavía tenemos 5 minutitos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? El hermano Martín y la hermana Carmen quieren participar, creo. A ver, hermano Martín, adelante. Sí, adelante, nada más active su micrófono, hermano. ¿Ya? Ahí está. Ahí ya se escucha, hermano. Dice dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos, sobre
siervas. Bueno, eso está en Joel. Esto lo dice en la palabra. Entonces, ¿por qué no hay ese derramamiento no vemos derramamiento del Espíritu de Dios en nosotros? Bueno, es algo que yo preguntaba la semana pasada, ¿m? Porque yo les contaba algunas experiencias que he tenido en algunas iglesias y donde nos reuníamos antes, donde pues había un derramamiento tremendo, visiones, manifestaciones, milagros, lenguas, profecía. Había momentos en que una persona se levantaba, daba una profecía, se sentaba y otro también se paraba, y eran como 5, 6, 7 profecías en el mismo tiempo. Entonces, decía, yo me preguntaba, ¿por qué últimamente en algunos lugares está habiendo tanta reticencia para que el Espíritu se manifieste? Entonces, pudiera ser también, dice la Escritura, por vuestra falta de ¿qué? De fe. Es como el caso de Nazaret, ¿verdad? Jesús en Capernaum o en Bethsaida hizo muchos milagros, pero cuando regresó a su tierra donde había crecido, por el menosprecio de la gente, ¿verdad? No creían en él. Dice que ahí no pudo hacer sino unos pocos milagros. Entonces, lo que tenemos que buscar es ese, que haya ese derramamiento, que haya ese mover, que haya esos milagros, que haya esas maravillas, pero eso es por la fe. Estas señales, dice la Escritura, seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Otra pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para que ese derramamiento caiga sobre mí? O sea, ¿qué tengo yo que hacer? Ok, es una buena pregunta. No, esperemos que no se nos vaya a cortar ya la reunión. Pero miren, hay muchas enseñanzas sobre eso, ¿no? 10 pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. 5 aspectos importantes. O sea, hay mucha enseñanza, pero lo principal es lo siguiente. Dice que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. O sea, es una sencillez del creer, de ponernos nuestra confianza, nuestra fe en las manos de Dios. Dice, esto es para el que cree. Simplemente al creer, ¿no? Al pedirlo. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Jesús dijo, si vosotros siendo malos dais buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre el Espíritu Santo? ¿A quién? Al que se lo pida. Pedírselo verdaderamente en un clamor, en ayuno, en oración, en ruego. Buscar este bautismo con esa fe. Les platicaba al inicio mi experiencia personal, que éramos 15 jóvenes y esa reunión duró 4 o 5 horas, pero estábamos decididos a no irnos de ese lugar hasta no recibir el bautismo del Espíritu Santo, y efectivamente cayó sobre todos los que estábamos allí, ¿verdad? Entonces, es lo que debemos hacer, buscarlo, pedirlo, clamarle, anhelarlo, ¿vale? Gracias, hermano. Hermanos, estamos a punto de terminar, vamos a despedirnos. Que Dios me los bendiga. Seguimos en contactos. Recuerden que todos los martes a las 8:30, durante estas próximas semanas, hasta que concluyamos, voy a hacerles llegar ese material anexo, y también vamos ya a empezar a ver los otros módulos que les mandé. El próximo cuestionario ya va a abarcar de 2 módulos, ahí se los voy a hacer saber. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su participación y esperemos que esto sea de gran bendición para su vida. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones, bye. Hasta luego, hermanos. Hasta luego.